Hola, voy a explicar el problema número 1 de la serie 2B y soy Mariana Alonso. Bueno, empezamos con que es un cable que tiene un diámetro de 1 milímetro, o sea 0.001 metros, nos dan el coeficiente de convección, la temperatura máxima, la longitud no nos la dan, pero le vamos a llamar L. Sabemos que tiene una intensidad de 5A y esta intensidad o corriente tiene una resistencia de 0.4 ohms por metro. El material del cable tiene 8.933 kilogramos por metro cúbico de densidad y un CP de 385. Entonces, a nuestro balance de materia sabemos que es igual a la calor que entra menos el calor que sale, más el trabajo, más el cambio de entalpía. En este caso, la entalpía se desprecia porque no tenemos valores para lo de la entrada y la salida. Sin embargo, sí tenemos para el calor y despreciamos también el trabajo porque no hay ningún tipo de potencia que esté generando el sistema. Entonces, nuestro balance final sería du es igual al calor que entra menos el calor que sale. El calor que entra lo vamos a definir por la corriente al cuadrado, por la resistencia, por la longitud del cable. Entonces aquí ya tenemos los valores de que la intensidad o corriente es 5 amperes al cuadrado por 0.4 ohms sobre metro por longitud, y eso nos da 10 amperes al cuadrado por ohms metro por la longitud. En este caso es importante recalcar que no importan las unidades porque amper al cuadrado sobre ohms son watts y nuestros metros de aquí se van a cancelar con la longitud, entonces al final del día tenemos el calor en watts. Y entonces, para definir algunas cositas, sabemos que el calor que entra es el que acabamos de definir, o sea, es el calor que se le está agregando al cable o que está generando el cable, pero el calor que está saliendo del sistema, es decir, del cable, lo definimos por la ecuación normal, o bueno, la ecuación del calor, que es la H por el área del cable por la temperatura más caliente menos la temperatura más fría, que en este caso es la temperatura infinita. Bueno, temperatura max. Y entonces, para poder calcular unas cositas, definí los valores de volumen, por ejemplo, que es el área del círculo, es decir, pi por radio al cuadrado, por la longitud del cable, ese sería el volumen, y sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, entonces nuestra masa va a ser igual a nuestra densidad por el área del círculo por la longitud. Asimismo, el área del cable lo conocemos como pi por diámetro por longitud. Y entonces así es como vamos a meter los valores en nuestra ecuación de balance de energía. Tenemos que la masa por nuestro Cp por la diferencial de temperatura sobre la diferencial del tiempo es igual a nuestro calor que entra, que son las 10 por longitud, menos h pi por diámetro por longitud, que es el área del cable que ya habíamos definido antes, por el cambio de temperatura. Y como podemos observar, nuestra masa la podemos cambiar al inicio de la ecuación por ρ por área por longitud, y entonces todas nuestras partes del balance de energía están en términos de longitud y por eso es que se pueden cancelar. Y entonces ahora sí despejamos nuestra diferencial de temperatura entre la diferencial del tiempo, y estas son nuestras variables que debemos de meter valores. Entonces tenemos que nuestro calor que entra, que son los 10 watts sobre metro, por los 100 watts por metro al cuadrado por grado centígrado, por pi, por 0.001 metros, que esa es nuestro diámetro, por el cambio de temperaturas. En este caso ya conocíamos nuestra temperatura nuestra temperatura de 25 grados, y eso se divide entre la densidad, que ya la teníamos, por el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. En este caso el radio de nuestro cable es 0.0005, por el Cp, que es 385.
Entonces a esto todo lo cambiamos con los valores que ya tenemos por el problema. Y al final nuestra diferencial de temperatura sobre el tiempo nos da igual a 6.609 menos 0.1163 temperatura. Despejamos la diferencia del tiempo y la diferencia de la temperatura y lo integramos, ya que en el tiempo cero tenemos una temperatura de 25 grados y en nuestro tiempo t tenemos una temperatura t, y así es como nos queda nuestra integral previa a integrar. Ya una vez integrada despejamos el tiempo y te da que es igual a menos 1 sobre 0.1163 por el logaritmo natural de 6.6 menos 0.116t, que es nuestra integral de la temperatura evaluada en la temperatura T, sobre 3.702.13, que es nuestra integral de la temperatura, pero esta vez evaluada en 25 grados centígrados. Y entonces, despejando la T de temperatura, tenemos la ecuación que es 31.831e menos 0.116306 por el tiempo, menos 56.831. Esto quiere decir que si nuestro tiempo es infinito, la gráfica tiende a una temperatura de 56.831. Bueno, el inciso C lo tengo en mi Excel y viene en el problema con la gráfica explicada con los respectivos tiempos y las temperaturas. Sin embargo, el inciso D nos pregunta que qué pasaría con la temperatura máxima si el coeficiente de convección incrementa. Y entonces es aquí donde podemos definir el término de H o U, que es el coeficiente de convección, y se define por la energía necesaria para incrementar la temperatura 1 grado centígrado en un área de 1 metro cuadrado del material, que en este caso es nuestro cable, por lo que cuando tienes una H mayor se requeriría más energía para incrementar la temperatura, y como la energía es la misma, entonces nuestra temperatura máxima es más baja. Y pues muchas gracias, esto es todo por el 1.